Hola, buenas tardes. Por acá le habla el profesor José Palma. Para esta ocasión vamos a hablar acerca de ejercicios sobre los vectores. ¿Okay? Antes que nada, recordarle que la mayoría de las definiciones van a estar en la guía. Aquí solamente voy a hablar directamente acerca de lo que son la parte de suma y resta de vectores. Voy a colocar nada más que las definiciones puntuales que vamos a trabajar, que en este caso suma de vectores. En este caso, la definición dice tomando en cuenta los siguientes vectores. Aquí está un poco rodado por el formato, ¿no? Porque lo estoy haciendo desde el teléfono. Aquí dice los siguientes vectores, el vector A y el vector B. Acuérdense que los vectores se van a representar, se representan con letras y una flechita en la parte de arriba. En este caso voy a utilizar letras minúsculas. El vector A y el vector B para sumar dos vectores, en este caso la suma de vectores A más B, se traslada el segundo vector. Acuérdense que el segundo vector, si yo estoy sumando, en este caso, fíjense que el primer vector es el vector A más el vector B, ¿no? ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el vector A es el primer vector y el segundo vector es el vector B. Se traslada el segundo vector, que en este caso es el vector B, de tal forma que su origen coincida con el extremo del primer vector, es decir, el vector A. Y luego se traza el vector suma con origen en el vector A y extremo en el vector B, formando de esta manera la figura del triángulo. Entonces tenemos un ejemplo acá, fíjense la figura. Vamos a ver si sale bien acá. Aquí tenemos dos vectores, el vector A, el vector B, ¿no? Esa es la primera operación. Tengo el vector C para hacer otra operación por si acaso. Para aclarar las dudas, ¿no? El vector A más el vector B. Entonces la definición me dice que se traslada el segundo vector, es decir, el vector B, de tal forma, ¿no?, que su origen coincide con el extremo del primer vector, es decir, el origen de este vector, que es este que tengo acá, tiene que coincidir con el extremo del primer vector, es decir, el extremo, por eso es que el extremo va en la flechita, ¿no?, en la punta de la flecha. Entonces se hace de la siguiente manera. Fíjense, aquí coincide el origen del vector B con el extremo del vector A. Queda así. Entonces fíjense que el vector suma va a ir desde origen A, es decir, el origen en el origen de A, y extremo en el extremo de B. Ese va a ser el vector suma. Ese va a ser otro vector que se forma, en este caso A más B. El siguiente ejercicio, fíjense, tengo C más A. En este caso mi primer vector va a ser C, que es este que tengo acá, y mi segundo vector va a ser A. Eso quiere decir que el origen de A tiene que coincidir con el extremo de C. Como en este caso, fíjense, este es mi vector C. El origen de A va a coincidir con el extremo de C, porque en este caso C es mi primer vector y A es el segundo, ¿no? Entonces el vector suma de A más C va a salir del origen en el origen del vector C y extremo en el extremo del vector A. Esa va a ser mi suma del vector C más el vector A. Entonces aquí tenemos el otro método. El otro método es suma de vectores, método del paralelogramo. Entonces, vamos a leer la definición. Tomando en cuenta los vectores, en este caso toma en cuenta dos vectores llamados U y B. Para obtener el vector suma se traslada el vector de tal forma que coincide con el origen del vector U. O sea, se traslada el segundo vector, que en este caso es B, de tal forma que su origen coincida con el vector U, el origen del vector B, obviamente. Luego se traza un vector paralelo al vector U, donde su origen coincida con el extremo del vector B, y de la misma forma se traza un vector paralelo al vector B, donde su origen coincida con el extremo del vector U. El vector suma se traza con origen en los orígenes de los vectores U y B y extremo en los extremos de los vectores paralelos a los vectores U y B, formando de esta manera la figura del paralelogramo. Entonces tenemos acá el ejemplo. Voy a colocar un solo ejemplo acá nada más. Aquí tengo un vector U, fíjense el sentido, fíjense la dirección y fíjense la magnitud, es decir, el tamaño, y fíjense el vector B, ¿ok? Sentido, la dirección y fíjense el tamaño. Siempre se va a mantener lo mismo. En cada uno de los ejercicios tienen que mantener la misma dirección, el mismo sentido, a menos que le diga vector opuesto. En este caso no vamos a trabajar con vectores opuestos. Entonces la definición me dice que tienen que coincidir origen con origen, es decir, origen del segundo vector con el origen del primer vector.
de esta manera, fíjense, colita con colita, ahí pegan, origen con origen del vector U con el vector B. Luego se traza un paralelo a cada uno, es decir, un vector paralelo a U y un vector paralelo a B, ¿no? Vector paralelo a U es ese que tenemos ahí y el vector paralelo a B es ese que tenemos ahí. Entonces, ya tenemos los paralelos, ¿no? Ahora falta el vector suma de U más B, que va a salir donde coinciden los dos orígenes y donde coinciden los dos extremos, que es ese que tenemos acá. Es decir, donde coinciden los dos orígenes de los vectores y donde coinciden los dos extremos de los vectores paralelos a cada uno de ellos. Ese va a ser el vector, ese que tenemos ahí va a ser el vector U más B. Fíjense ahora en la resta de vectores. Aquí dice la definición: teniendo dos vectores U y B, el vector se obtiene trasladando el segundo vector B de tal forma que su origen coincida con el origen del primer vector, en este caso U, y se traza el vector resta U menos B, con origen en el extremo de U y extremo en el extremo de B, formando de esta manera la figura del triángulo. Entonces, fíjense el ejemplo que estoy colocando, U y B, en este caso. El vector U, la definición me dice, ¿no? Si voy a sumar U más B, que el vector resta se obtiene trasladando el segundo vector B de tal forma que su origen coincida con el origen del primer vector. Es decir, tiene que coincidir origen con origen, parecido a lo del paralelogramo. ¿Okay? Entonces coincida origen con origen, de esta forma, queda de esta manera. Y el vector resta se obtiene desde el origen del vector U y hasta el extremo del vector B. Es decir, va a comenzar en la parte de aquí, ¿ok? El origen va a ser acá en vector U y termina en el vector B, en el extremo del vector B. Es decir, de extremo a extremo, ¿no? Pero en este caso comienza en el extremo de U y termina en el extremo de B.